tenemos el agradísimo, por llamarlo de alguna manera, de recibir, agradísimo, como el agrado pero exagerado. El agradísimo de recibir, bueno, lo echamos a Facu de la mesa. ¿Por qué? El Día de la Mujer. Ok. Porque Día de la Mujer, entonces vamos a hablar entre nosotras. Es un tema ese, sí, de no poner a los compañeros en la lucha. No. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Viviana. Bibliament. ¿Viviana? Bibliament. Lo pueden ver ahí en... Lo pueden ver ahí en el Zócalo, lo complejo. Quien quiera repetirlo, copiarlo. Lo complejo, sí, pueden practicarlo en sus casas. Vamos a hablar con ella durante todo este ciclo. Estoy muy contenta de recibirte sobre cuestiones que tienen que ver con lo internacional, con el mundo y con el mundo no solamente en la actualidad, digo, no con la noticia de último momento, sino también con la historia, ¿no? Y las cosas que también nos trajeron hasta acá. Bien, sí, vamos a tratar de hacer una explicación de distintos temas o una llegada un poco más cercana de diferentes temas para poder entender el mundo y entender también nuestra localía y nuestra nación desde esos lugares. Totalmente. Un poco más amplios. Totalmente. Hoy, que es obviamente un día especial, vamos a hablar de mujeres. Vamos a hablar de mujeres, bueno, vamos a hablar de la guerra, estamos en un contexto internacional bastante complejo que tiene que ver con la guerra y que eso nos hace un poco repensar el lugar de las mujeres en las guerras. Por ahí la idea partió un poco desde ahí, desde pensar cuál es el lugar de las mujeres en todo esto, porque a veces hemos escuchado que en Ucrania no dejan salir a los hombres de entre 18 y 65 años porque deben ser reclutados, porque deben ser llevados a combatir y a resistir, depende de qué lado uno mire. Totalmente, sí. Porque también hay toda una cuestión de medios, pero bueno, no va a ser lo que vamos a tratar hoy. Y pensando en eso, ayer cuando hablábamos de cómo encarar el tema, lo que surgió fue esto de cuál ha sido el lugar de las mujeres a lo largo de la historia en las guerras. Sobre todo de las que más registro hay, que es en las guerras mundiales, en las que se ha podido llevar adelante estos registros. A ver, los historiadores, yo soy historiadora, nos manejamos con registros escritos y con fuentes. Entonces, por ahí hay otros relatos que son tomados en cuenta posteriormente. Totalmente, bueno, e incluso hay un libro muy interesante de Svetlana Alexievich, que es una autora que se llama La guerra no tiene rostro de mujer y que cuentan las historias de las mujeres en la guerra, que además de ser obviamente muy interesantes, son otro tipo de relato, ¿no? Que además las mujeres cuentan esta cuestión de que los hombres siempre contaban la guerra desde los galardones, desde los trofeos, las mujeres lo contaban más desde la vivencia cotidiana. En este caso eran mujeres que habían estado en el frente, pero también obviamente la mujer ocupa determinados lugares en la guerra y se repite a pesar, estamos hablando de Primera Guerra Mundial hace más de 100 años, Segunda Guerra Mundial, y lo vemos hoy, ¿no? Esta cuestión de el hombre que se queda en el frente, que eso también obviamente tiene su costo y es muy complicado. Y su connotación patriarcal, esto que vos decís de los triunfos. Y bueno, ¿qué voy a contar? ¿Que me dolió? No, claro, porque soy hombre. El patriarcado nos atraviesa a todos y a todas todo el tiempo, incluso a los hombres en la guerra. Totalmente. Pero bueno, lo que fuimos avanzando en la búsqueda fue en esto de, ya que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ver cómo la mujer se inserta a lo largo de la historia y a través de las guerras, a través de esos momentos de guerra, en el mundo laboral externo a su casa. Deja de ser tomada únicamente como una persona de cuidado, solamente de cuidado, porque nunca se nos saca de encima. Claro, no, las tareas de cuidado, obviamente. Nunca se nos saca de encima la tarea de cuidado. Pero sí, al haber muchísima presencia de los hombres en el campo de batalla, las mujeres tuvieron que salir a trabajar. Una, para parar la olla, como hablábamos ayer, para poder abastecer a su familia económicamente. Totalmente.
Pero además también tenía que ver con una cuestión de la necesidad de mano de obra. Una necesidad productiva, ¿no? Los hombres estaban en la Claro. guerra y las fábricas, que muchas veces estamos hablando fábricas de armamento, de un montón de cosas que se necesitaban, no tenían mano de obra. Entonces necesitaban de esas mujeres, como vemos ahí, fabricando las armas. O sea, había una cuestión de, obviamente, de salario y de necesidad en las casas, pero también cómo se corre la figura del hombre de adentro de la fábrica y pueden recién Y ahí pueden tomar. entrar las mujeres. De hecho, bueno, el día por el que se recuerda hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, tiene que ver con mujeres en fábricas textiles, Claro. porque se consideraba que las mujeres podían hacer tareas livianas y ya estaba mal visto. Pero ya, como vos bien dijiste, a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial, esto se hace necesario, ¿sí? Nosotros por ahí, en el siglo XIX, vos tenías a la mujer, tanto la mujer burguesa como la mujer de clase baja, que era mal vista si iba a trabajar. Claro. En cambio, en este contexto, toma otro color, ¿sí? Por las necesidades del propio Totalmente, mercado. y ante los ojos del otro, ¿no? Esta cuestión de cómo también la mirada, la necesidad hace que esté bien o mal que la mujer esté adentro de la fábrica. Absolutamente, y además, antes, o también en este contexto, pero menos, se pensaba esto de, bueno, si la mujer está dentro de la fábrica, está en horarios. Hay una autora que es Joan Scott, que es histórica dentro de la historia, histórica dentro de la historia, digamos, pero es una de las más relevantes. Si la mujer está dentro de la fábrica y le pasa algo con algún varón, y bueno, problema de ella por Claro. estar adentro de la fábrica, porque no tiene que estar ahí, tiene que No es estar su lugar. cuidando los chicos en su casa. También una época en la que lo que sucedía dentro de la casa tampoco se hablaba, lo que sucedía en la vida pública, digo, todo Absolutamente. lo que tenía que ver. Y ahí se empiezan, ese es el ingreso al mundo laboral y a partir de ahí empieza, obviamente, la conquista de derechos inevitablemente. Bueno, en esa posterior a 1918 se reconfiguran los estados, digo, se rompe el imperio austrohúngaro, hay varias rupturas de estados plurinacionales, se empiezan a construir los estados nacionales y en ese proceso es que esos estados nacionales comienzan a otorgar derechos a las mujeres. Derecho al voto, digamos, derechos más políticos, que igualmente hacía años y años que se venían peleando, ¿sí? Totalmente, Hacía muchísimo. Digo, por ahí más llevado al contexto de la Segunda Guerra, pero no sé si ustedes recuerdan la película Mary Poppins, Sí, la sí, original. sí, claro. La original. Bueno, ¿por qué llega Mary Poppins a la casa? Porque la señora era una sufragista, era una señora clase media alta, sufragista, que estaba fuera de su casa y no ordenaba a sus niños. Entonces Claro. tiene que llegar una niñera que es Mary Poppins para poner orden en la casa. Otra mujer incluso, ¿no? Claro. Obviamente. El ¿Quién? padre solo Sí, era sí. un bancario, un empleado bancario que estaba... él Que llegaba a trabajaba trabajar, y llegaba a la casa. Claro, pero era un Totalmente. horror porque la mujer tenía que llegar antes. Claro, sí, 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 sí. Era muy loco eso. Y después, no sé si... No, sigo, está. Sí, sí, sí. sigo para adelante. Bueno, en la Segunda Guerra ya está un poco más admitido esto del trabajo, si bien aún en la década del 40 no es gran cosa el trabajo femenino fuera de la casa, pero está un poco más admitido. Ya ahí tenés lugares más administrativos y, como vos decías del libro este de... Svetlana Alexievich. Svetlana, la mujer en el contexto de la Revolución Rusa y posterior, digamos, en la Unión Soviética comienza a ocupar lugares de... Bélicos. Claro. Tiene un lugar que no tienen las mujeres europeas occidentales dentro del ejército. Aún así, después el estalinismo hace sus propias restricciones a los derechos femeninos. Total. Pero son dos procesos diferentes, digamos, el Claro, pre-Stalin y siempre, el post-Stalin. siempre son, aparte de momentos de lucha, esta cuestión, estás en el frente y no. Y bueno, muchas de estas mujeres lo graficaban de esa manera, ¿no? De que era la primera vez, cuando se acerca esta autora, era la primera vez en 40 años que iba una persona a preguntarle a ella y no a su pareja, que en la mayoría de los casos era un marido, Claro. cómo había sido la guerra, ¿no? Porque, y también esto, los libros que conocemos sobre la guerra, las historias que conocemos, la cuentan los hombres. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Cuando las cuentan las mujeres, hablan de cosas que nunca se hablaron y es que formaron parte de la guerra, obviamente. Y también esta cuestión porque
el Zócalo lo dice, mujeres, migración y guerra, la cuestión que tiene que ver con la migración, digo, hay algo que vimos en los últimos días que tiene que ver con este conflicto entre Rusia y Ucrania, que son las mujeres yéndose en el colectivo con sus hijos a otro lugar y el costo que tiene eso, ¿no? No, la separación familiar, el sostén de la familia a nivel anímico y demás, que siempre es llevado adelante, siempre no, digo, no en todos los casos, pero en estos casos de guerra es mucho más llevado adelante por las mujeres y que van a llegar a un lugar. ACNUR tiene registros, digamos, ACNUR es una agencia de migración de ONU, y ACNUR tiene registros de la mayor cantidad de afectados y de afectadas por las migraciones de cualquier tipo en el mundo son mujeres. Porque los hombres siempre o quedan luchando o quedan sosteniendo lo que hay en territorio cuando son cuestiones ambientales, digamos, y la mayoría y las más frágiles en eso son las mujeres y mujeres al cuidado de hijos e hijas. Totalmente. Es muy... es como hasta violento, digo, porque no solo tiene que ver con una cuestión de conflicto puntual, sino con esta fragilidad que genera el tener que irte del territorio, que le genera a cualquiera, sea hombre o mujer, pero que en estos casos van a parar a refugios que ni siquiera saben si tienen agua. ¿No? Totalmente. Sí, y esta cuestión de cómo se ordena desde arriba siempre, esta cuestión de la obligación, de decir, el hombre de 18 a 60 años se queda en este territorio y la mujer y los chicos se van. ¿A dónde se van? ¿Cómo se van? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que va a suceder con se va armando en el momento. Claro, que con esa mujer que va a tener que cuidar a sus hijos, que también, como decías vos, es la encargada de comunicarles lo que está pasando, de hacer que sea lo más liviano posible para ellos también y el costo que tiene y que eso, colectiviza, ¿no? Yo creo que sí hay una capacidad en eso la propia historia de las tareas de cuidado que tenemos, que tiene que ver con esto de colectivizar. Bueno, nos pasa asiduamente a las mujeres cuando tenemos que salir a trabajar y demás. Total. Te cuido el pibe, te cuido a vos, avísame si llegaste. Bueno, todas esas cosas, imagínenselas potenciadas en un conflicto armado. Digo, si a nosotras se nos hace complejo generarlo en un lugar donde medianamente tenemos todas las comodidades. Claro, sí. Digo, en un contexto de guerra es terrible. Es mucho más potenciado todo eso. Totalmente. Así que bueno, es súper interesante retomar esta cuestión, porque bueno, obviamente cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de conflictos, siempre vemos la foto que nos genera cierta emoción, pero ¿qué hay detrás de esa foto? Bueno, una organización históricamente patriarcal de los conflictos armados en todos los lugares del mundo, digo, porque hay algo de lo estructural que tiene que ver con el género que... ACNUR no se formó ahora por Ucrania y Rusia, claro. Digo, ACNUR... Naciones Unidas nace en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ACNUR debe estar desde el 55 fácil trabajando. Yo ahora no tengo el registro puntual, pero digo, en cualquiera de los conflictos, de hecho es muy interesante ver el trabajo que hacen en la zona de África, donde los conflictos a veces son tribales, digo que eso lo podemos hablar en otro momento, a veces son tribales y más pequeños y a veces son de estados, y a veces son de excolonizadores que vuelven a los lugares de manera mercantilista, capitalista o como quieran llamarlo. Y que las mujeres son las que quedan y las mujeres siempre ocupan el mismo lugar. O sea, hay una organización que a pesar del paso del tiempo no la hemos podido... Y de las culturas, porque resolver. Estamos hablando de culturas diferentes y aún así la mujer sigue ocupando ese lugar. Totalmente, lugares del mundo y culturas absolutamente diferentes, en los que las mujeres frente a un conflicto armado entre países, y esta cuestión también de, obviamente, el ciudadano común no elegir lo que está sucediendo y lo que tiene que hacer, pero las mujeres siempre terminan teniendo esta tarea de escapar primero y de sobrevivir, y sobrevivir junto a sus hijos generalmente, la mayoría de las veces. Y la otra tarea que había marcado, que te contaba, tiene que ver con, a mí me llamó mucho la atención por ahí porque uno vive en su medio, en su burbuja a veces, esta cuestión de las mujeres de confort en las guerras, ¿no? Las mujeres esclavizadas sexualmente y llevadas a la guerra para sostener la anímica de los hombres, ¿no? Tremendo. Es
lo hizo el Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, y digo, los registros que hay, ¿no? Se hizo mucho más ampliamente. Pero lo hizo el Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro de Mario Vargas Llosa que es Pantaleón y las visitadoras, sobre un general en Perú, digo, en la selva peruana, y seguramente lo habrá en la mayoría de los conflictos bélicos que se extienden a lo largo de los territorios. Conflictos bélicos, y bueno, esta cuestión es también mucho más profunda. Cuando uno ve, no sé, la historia de Ushuaia, de la cárcel de máxima seguridad de Ushuaia, siempre hubo mujeres que fueron objeto sexual de hombres, objetos sexuales de hombres que había que hacerlos sobrevivir en esos lugares y las mujeres cumplían esa función. Obviamente que son todas cosas que nos traen hacia donde estamos ahora, ¿no? Y las cosas que estamos debatiendo en este momento. Digo, cuando hablamos de una violación en grupo, es necesario, digo, uno no va a revisar la historia completa, pero siempre es necesario ver qué lugar hemos tenido a lo largo de la historia en las diferentes situaciones. ¿Y cuáles son los mandatos patriarcales que tienen los hombres para poder revertirlos? Porque digo, esto que yo te hacía chiste de Facundo y de la lucha y de convocar a nuestros compañeros a la lucha, tiene que ver también con esto de, bueno, si yo no los puedo incluir en una lucha, cuán difícil es a ellos incluirse, porque el patriarcado no da ese mandato de acompañar en la lucha. Totalmente, totalmente. Sí, obvio que... Y también cuando el Estado ordena, esta cuestión que estamos hablando de... Hay una orden del domingo al lunes que dice vos te quedás, vos te vas, y eso ya te ordena, que es del orden de lo inevitable, y que bueno, obviamente que son políticas que hay que revisar. Obviamente la política de guerra en general... Y también que es algo que no es menor, y esto no es para ofender a nadie, pero sí que la mayoría de los conflictos que tienen que ver con guerras y con este tipo de enfrentamientos son dirigidos por hombres. No es casual tampoco. Sí, absolutamente. Porque hay obviamente una cultura patriarcal que a nosotras nos pone en un lugar y a los hombres los pone en otros. Y son lugares que muchas veces también generan cierto sufrimiento, son lugares que incomoda ocupar, y por eso es tan necesario estar todo el tiempo debatiéndolos y desarmándolos, como para decir, esto no tiene que ser así. También pensar en cuántos estados del mundo, ya no ni siquiera de América Latina, ni en cuántos estados del mundo, si vos pones a una candidata, digo, en estados democráticos estamos hablando, sí. Vos pones una candidata mujer, ¿cuántos la votan? Claro, totalmente. También es parte de este sistema. Esa cuestión, y esto lo veíamos hace unos días, María Eugenia Vidal, por ejemplo, en la última campaña tuvo un montón de burlas por su cuerpo, ¿no? O la burla de la mujer, lo hemos visto con Cristina Kirchner, lo hemos visto con Lisa Carrió, lo hemos visto con un montón de dirigentes mujeres que se las denosta. Se las denosta desde lo físico, desde el carácter, desde un montón de cuestiones que a los hombres no, generalmente totalmente. A los hombres siempre se los critica desde lo político, desde las decisiones políticas. Las mujeres no tienen esa suerte, sino que antes siempre son criticadas por cuestiones que son las críticas que vivimos en la vida esta cotidiana. Cuestión de se masculinizó para poder llegar al poder. Claro, ni hablar. Digo. Ni hablar. Para la próxima columna. No me spoilees. No me spoilees. Pero bueno, ¿algo más para agregar sobre esta cuestión de mujeres en la guerra? No, creo que más o menos lo que tenemos que entender es que la mujer fue ganando lugares por la lucha propia, pero que a su vez los contextos, por necesidad del propio capital, digamos, porque también tenemos que hablar de eso, que también puede ser otra columna, por necesidades del propio capital, le va generando los espacios puramente por necesidad. Eso sí, nunca dejando las tareas de cuidado que nos corresponden. Totalmente. Vas a la fábrica, pero asegúrate vos de con quién dejas a los chicos, qué vas a hacer. Totalmente. Y volvés vos a hacer la comida. Siempre está mamá, la amiga, la niñera, otras mujeres en red. Totalmente. Vivi, un placer charlar con vos. Igualmente, Bernardita.